Buen día a todos. El día de hoy revisaremos el tema preparación biomecánica o instrumentación del conducto radicular. Previamente revisamos diversos temas en endodoncia, los cuales fueron diagnóstico de patología pulpar y perirradicular, anatomía endodóncica, preparación de la cavidad de acceso y conductometría del órgano dentario. Una vez que nosotros tenemos nuestro diagnóstico de la patología pulpar y perirradicular que presenta el órgano dentario, procedemos a la anestesia del paciente y a la colocación del dique de hule, aislamiento absoluto, para posteriormente iniciar con la preparación de nuestra cavidad de acceso. Recordemos que vamos a empezar a trabajar con una fresa de bola de afuera hacia adentro, diamante para cortar esmalte y carburo para cortar dentina. Una vez que encontramos vacío en la cámara pulpar, vamos a cambiar de fresa. Nuestra fresa debe ser cónica o tronco cónica y va a trabajar de adentro hacia afuera para obtener nuestra forma de conveniencia, un acceso lo más en línea recta posible, sin interferencias hacia la entrada de los conductos. Tenemos que irrigar, tenemos que limpiar nuestra cavidad con hipoclorito de sodio y luego usaremos nuestra sonda endodóntica o explorador endodóntico DG16 para ubicar la entrada del conducto o conductos radiculares. Preparada nuestra cavidad de acceso, el siguiente paso es determinar la conductometría del órgano dentario para poder iniciar con la instrumentación o preparación biomecánica del conducto. ¿A qué nos referimos con preparación biomecánica del conducto? Esta es la limpieza y ensanchado del conducto radicular, la cual terminará con una preparación del conducto en forma cónica, convergente hacia apical y divergente hacia coronal, respetando la anatomía del sistema de conductos. Edward Maynard fabrica el primer instrumento endodóntico a partir de un resorte de reloj para la limpieza, desinfección y ensanchado de los conductos. En 1920, Carrel manifiesta lo siguiente: lo más importante en la terapéutica de las heridas infectadas es la propia limpieza mecánica, dado que los tejidos necrosados sirven de refugio a los microorganismos y los protegen de la acción antiséptica. Ese mismo año, Sachs manifiesta lo siguiente: lo más importante en el tratamiento endodóntico es lo que se retira del conducto radicular y no lo que se coloca al interior de. Él hace referencia a la importancia de eliminar el foco de infección al interior del conducto radicular. El instrumento que observamos en esta imagen es una lima tipo K y en la punta podemos observar tejido pulpar retirado de la cavidad pulpar. En este caso estaríamos hablando de una biopulpectomía. Vean macroscópicamente cómo se observa la pulpa. Tiene el aspecto de una hebra de carne. Esto es desde una vista macroscópica, pero recordemos que microscópicamente vamos a encontrar células, vamos a encontrar una matriz extracelular, una gran vascularización e inervación. Es un tejido conjuntivo altamente vascularizado e inervado, y es un tejido blando porque el principal componente es agua. Estamos hablando en un porcentaje aproximado de un 70%
Preparación biomecánica o instrumentación. Los sinónimos para preparación biomecánica o instrumentación son preparación mecánica, instrumentación, limpieza y conformación. Aquí agregamos otro término que es la preparación químico-mecánica, y esta preparación químico-mecánica hace referencia al uso de soluciones químicas que van a facilitar el arrastre de todo lo que se vaya desprendiendo del interior del conducto radicular por la acción mecánica de los instrumentos que vamos a usar. Estas soluciones químicas tienen efecto antimicrobiano, disuelven material orgánico, y otros se van a encargar de la remoción de la capa residual, barrillo dentinario o smear layer. ¿Cuáles son los objetivos de la preparación biomecánica? El principal es eliminar microorganismos, eliminar material orgánico. Cuando hacemos una biopulpectomía estamos eliminando tejido pulpar vital, o en una necrosis pulpar restos orgánicos de tejido muerto. Otro de los objetivos de la preparación biomecánica es crear una preparación en forma de embudo, en forma cónica, divergente hacia coronal y convergente hacia apical. Esta preparación debe de respetar el trayecto original del conducto. También debe de mantener en su situación espacial original al foramen apical. Este diámetro del foramen apical no debe alterarse con la instrumentación. Esta preparación en forma de embudo o cónica que vamos a obtener durante la instrumentación debe facilitar la obturación del sistema de conductos. Y el CDC debe ser tan pequeño como sea posible, pero debe de cumplir o debe de cumplirse con la limpieza y desinfección en esa zona para facilitar la reparación periapical si hubiera alguna destrucción ósea como respuesta a los microorganismos presentes en el conducto radicular. Es decir, eliminar la mayor cantidad de microorganismos. Recordemos que el conducto no queda estéril después de la limpieza y preparación biomecánica. El objetivo de la preparación biomecánica, el principal objetivo es la eliminación de microorganismos al interior del conducto radicular. En 1965, Kakehashi demostró el papel tan importante que juegan los microorganismos en la patogénesis de la enfermedad pulpar. Él realizó un estudio en donde usó ratas normales, las cuales presentaban gérmenes en la cavidad bucal, y ratas libres de gérmenes en la cavidad bucal. Bueno, a ambos grupos de ratones, los que presentaban gérmenes y los libres de gérmenes, realizaron comunicaciones pulpares, o sea, crearon comunicaciones entre la pulpa y el medio ambiente bucal, obteniendo los siguientes resultados. Aquellas ratas en las cuales, las ratas normales, en las cuales hay microorganismos en la cavidad bucal, desarrollaron abscesos. Es decir, hubo una respuesta inmune a la presencia de esos microorganismos. En esa respuesta inmune estamos hablando de inflamación, y que finalmente terminó en muerte pulpar. No así
en el grupo donde las ratas están libres de gérmenes, en donde no se formaron abscesos. Entonces este estudio clásico de 1965 concluye y da importancia al papel de los microorganismos en la patogénesis de las enfermedades pulpares. En el grupo de ratas normales, después de 8 días, hubo una necrosis pulpar completa y tejido inflamatorio crónico, así como la formación de absceso en la región periapical. No hubo evidencia de reparación, no hubo formación de una matriz orgánica, mineralizada o no, y por lo tanto no se formó tampoco, no hubo formación de un puente dentinario. En cambio, en el grupo donde estaba libre de gérmenes, las ratas libres de gérmenes, a los 14 días la pulpa permaneció vital y se encontraba debajo de un puente dentinario, es decir, se formó un puente dentinario después de realizar la exposición pulpar. No hubo formación de abscesos y las pulpas se mantuvieron, o el tejido pulpar se mantuvo vital. Estandarización de los instrumentos endodóncicos. Durante mucho tiempo los instrumentos radiculares fueron fabricados de acuerdo al gusto del fabricante, sin especificaciones precisas en cuanto a su diámetro, conicidad, longitud total o longitud de sus bordes cortantes. Existían diferencias significativas en la anchura de los instrumentos que tenían el mismo número y que supuestamente eran similares. Ante estos problemas con los instrumentos, Ingley y Levin en 1962, usando un microcomparador, encontraron variaciones tanto en diámetro y conicidad y sugirieron un incremento definido en el diámetro relacionado al tamaño progresivo, manteniendo una conicidad constante sin importar el propio tamaño. Surgen así entonces las normas para la estandarización de los instrumentos endodóncicos. Los requisitos de la estandarización original proponían lo siguiente: los instrumentos serán numerados del 10 al 100, actualmente sabemos que son del 10 al 140, con saltos de 5 unidades hasta el tamaño 60 y saltos de 10 unidades hasta el tamaño 100. Cada número de instrumentos será representado del diámetro del instrumento en centésimas de milímetro en la primera vuelta en la punta de 1. Los bordes cortantes empezarán en la punta del instrumento con el denominado diámetro 0 o D0, extendiéndose exactamente 16 milímetros hasta el vástago, terminando en el diámetro 16, a lo que se llama D16. El diámetro de D16 será 0.32 milímetros mayor que el de D0. Para control de calidad se miden bajo microscopio de D0 a D3 o en D0 y D3. Estas medidas aseguran un aumento constante en la conicidad de 0.02 milímetros por milímetro de cada instrumento sin importar el tamaño. Otras especificaciones que fueron añadidas a la estandarización fueron las siguientes: el ángulo de la punta del instrumento debe tener 75 grados más menos 15 grados. Los instrumentos deben aumentar en 0.05 milímetros en D0 entre los instrumentos 10 y 60 y luego debe incrementar en 0.1 milímetros del número 60 al 140.
Los números 6 y 8 han sido añadidos para una mayor versatilidad. El mango del instrumento ha sido codificado con colores para un reconocimiento más sencillo. Los instrumentos se fabrican en diversas longitudes, 21, 25, 28 y 31 milímetros de largo desde la punta hasta la unión del mango y el vástago. Ordinariamente los instrumentos de 25 milímetros son los más usados, pero los de 21 milímetros muchas veces son necesarios para molares, mientras que los de 28 y 30 milímetros son usados en caninos o dientes, donde los de 25 milímetros no alcanzan el tercio apical. ¿Qué significa la palabra estandarizar? Es fabricar un producto en serie con arreglo a un estándar o patrón determinado. Esto es algo de lo que ya les había mencionado. ¿A qué se refiere D0? U otros autores lo llaman también D1. Es la punta y el primer milímetro de la parte activa de la lima, en este caso como ejemplo. En este caso es una lima cuyo mango está codificado en color rojo. Si esta lima es la número 25, el diámetro en este primer milímetro de la parte activa, de la punta y parte activa del instrumento, significa que tiene un diámetro de 0.25 milímetros. De D0 o D1 a D16 hay una distancia de 16 milímetros. Por lo tanto, la parte activa del instrumento mide 16 milímetros. A donde terminan esos 16 milímetros se le denomina D16. Y donde inicia la punta y el primer milímetro de la parte activa se denomina D0 o D1. D3 se denomina a los 3 milímetros de la parte activa partiendo a partir de la punta del instrumento. Las longitudes que mencionamos anteriormente son 21, 25, 28 y 31 milímetros, y estas longitudes o las limas que vamos a usar, tomando en cuenta estas longitudes, va a depender del órgano dentario que vayamos a trabajar. Si es un canino y una lima 25 no es suficiente para trabajarlo porque tiene una longitud de ejemplo de 28 milímetros, tendremos que comprar limas de 31 milímetros. Estas medidas, 21, 25, 38 y 31 milímetros, son el largo total del instrumento, de la punta a donde termina el vástago. ¿Cuáles son las partes de una lima o ensanchador? Son el mango, el vástago, la parte activa, la punta D0 o también llamada D1. Olvidé mencionarles como parte de la lima también el tope,
Tope de hule. ¿Cuál es la función del tope de hule? Este tope de hule lo podemos desplazar de acuerdo a la longitud que presente el órgano dentario. Por ejemplo, si esta es una lima cuya longitud total es de 25 milímetros y el órgano dentario que vamos a trabajar mide 22 milímetros, podemos recorrer el tope de hule colocándolo sobre nuestra regla milimétrica y midiendo el total de 22 milímetros de la punta de D0 hasta el tope de hule. Debe tener una longitud de 22 milímetros. Ese tope de hule va a hacer contacto con nuestro punto de referencia. ¿Qué es nuestro punto de referencia? Puede ser el borde incisal o cúspides de premolares y molares. En esta imagen podemos observar cómo están codificados los instrumentos endodónticos. Aquí tenemos a la lima, tipo K, color inox. Estas limas son de acero inoxidable y tienen una característica que es su rigidez. No son flexibles. Las longitudes totales, como las vamos a encontrar comercialmente, 21, 25, 28, 31 milímetros. Y aquí empezamos a describir las series. Las 6, 8 y 10 son llamadas extra series. Luego tenemos la primera serie que va de la 15 a la 40, la segunda que va de la 45 a la 80 y la tercera que va de la 90 a la 140. Vamos a los colores de las extra series. La número 6 es color rosa. La número 8 es color gris. La número 10 es color violeta o púrpura. Y noten lo siguiente, en la primera serie vamos con los colores blanco, amarillo, rojo, azul, verde y negro. Serían la 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Los colores se vuelven a repetir, pero los diámetros son diferentes en la segunda serie. Blanca 45, amarilla 50, roja 55, azul 60, verde la número 70 y la calibre 80 color negro. Vamos con la tercera serie, la 90 blanca, la 100 amarilla, la 110 roja, la 120 azul, la 130 verde y la 140 negro. Si nos damos cuenta, a partir de la lima 10 aumenta de 5 en 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 hasta la 60. A partir de la 60 a la 140 el incremento es de 10 en 10, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 y 140. Las limas H o limas Hedstrom Color Inox son de la compañía Dentsply Maylefer. Las vamos a tener, la presentación comercial es en las mismas longitudes que la lima tipo K, 21, 25, 28, 31 milímetros. Tenemos la presentación de limas 08, 010 de las extra series. Y de igual manera que en las limas tipo K tenemos la primera, segunda y tercera serie. La primera serie va de la 15 a la 40, la segunda de la 45 al 80 y
la tercera de la 90 a la 140. Recordemos que el diámetro de las limas o el número de las limas corresponde al diámetro entre D0 y D1. Ese es el calibre del instrumento. Por ejemplo, la lima número 15 tiene un diámetro entre esos dos puntos, entre D0 y D1, de 0.15 milímetros. La 40 tendría un diámetro entre D0 y D1 de 0.40 milímetros. La lima 130 tendría un diámetro entre D0 y D1 de 1.30 milímetros. Son algunos ejemplos. Veamos lo siguiente. En la lima tipo K color inox, que fue la que vimos anteriormente, en el mango tenemos esta figura geométrica. En la lima tipo K, un cuadro. ¿Qué significa este cuadro? Que si nosotros podemos seccionar, hacer un corte en la lima tipo K y ver qué forma tiene el vástago al microscopio o al ojo humano, vamos a observar que este tiene una forma cuadrada, la lima tipo K. En la lima Geostrom, esta sección transversal, si hacemos nuevamente el corte aquí a nivel del vástago, la forma que va a tener es circular. Otras limas, como las K-Flex, tienen forma romboidal, tienen una sección transversal romboidal. Otras tienen forma de S, otras van a tener forma triangular. ¿Sí? Pero la imagen geométrica que encontramos en el mango corresponde a la sección transversal del vástago. Y el número corresponde al calibre entre D0 y D1. En resumen, en cuanto a las normas de estandarización, tenemos lo siguiente. Los mangos están codificados en colores. En el mango, la forma geométrica representa la sección transversal del vástago. El número corresponde al calibre del instrumento entre D0 y D1, que es la punta del instrumento, D0, y en el primer milímetro del instrumento, que equivale a D1. La parte activa del instrumento tiene una longitud de 16 milímetros. De D0 a D16 hay una longitud de 16 milímetros. Por cada milímetro del instrumento hay un incremento en la conicidad de 0.02. Si este 0.02 lo multiplicamos por 16, nos da un total de 0.32 milímetros. Por lo tanto, el instrumento en su calibre entre D0 y D1 es igual a 0.10 milímetros. Y el diámetro de este instrumento número 10 en D16 es igual a 0.42 milímetros.
La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de un objeto independientemente de las fuerzas que generen ese movimiento. Aquí tenemos otras dos definiciones. Es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que originan las fuerzas y se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función de tiempo. Rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función de tiempo sin tomar en cuenta las fuerzas que lo originan. Bueno, ¿cuál es la importancia de la cinemática en endodoncia? Tenemos que comprender cómo nuestros instrumentos endodóncicos van a trabajar al interior del conducto radicular. Por ejemplo, los ensanchadores. Recordemos que los ensanchadores tienen una sección transversal triangular del vástago. Van a tener la siguiente cinemática. La cinemática se denomina ensanchamiento. Esta cinemática de ensanchamiento consiste en 3 movimientos: introducción al conducto radicular, rotación del instrumento 90 grados o un cuarto de vuelta, y luego retiramos del conducto. Nuevamente, la cinemática de ensanchado tiene 3 tiempos: introducción, rotación 90 grados y retiramos del conducto. Otra vez, introducción, giramos en sentido horario 90 grados o un cuarto de vuelta y retiramos del conducto. Estos 3 tiempos forman parte de la cinemática llamada ensanchamiento. ¿Para qué usamos los ensanchadores o escariadores? Los podemos usar para explorar los conductos, limpieza de conductos rectos y conformación de conductos rectos. ¿Por qué se sugiere usarlos en conductos rectos? Por la rigidez de estos instrumentos. Estamos hablando de los ensanchadores Color-Inox de la marca Dentsply Maillefert. Las limas tipo K, que se usan para la limpieza y conformación del sistema de conductos, se presentan en 3 tipos. La lima tipo K Color-Inox con sus extra series 6, 8, 10, primera, segunda y tercera serie, y las longitudes totales que son 21, 25, 28 y 31 milímetros. Pero también tenemos las Flexofile. Estas comercialmente las vamos a encontrar nada más la primera serie y en longitudes de 18, 21, 25 y 31 milímetros. Las limas de Kerr, las K-Flex, se van a encontrar primera, segunda serie y longitudes 25, 28 y 31 milímetros. Estas limas tipo K van a tener las siguientes cinemáticas. Son 2. Número 1, ensanchamiento, la cual consta de 3 tiempos: introducción, rotación en sentido horario un cuarto de vuelta y retiro del conducto. Y la segunda cinemática es la de limado, con los tiempos que son introducción, tracción contra las paredes del conducto en sentido horario. Quiere decir que vamos a pegar el instrumento hacia las paredes del conducto con movimientos de vaivén de entrada y salida, siguiendo las manecillas del reloj. Y finalmente, cuando hayamos limpiado y ensanchado el conducto, tenemos que retirarlo del interior. Cinemática de las limas Gestrom. Estos instrumentos se van a usar para preparar el tercio cervical, para la limpieza de los conductos y alisado de paredes en conductos rectos.
Si usamos limas H de níquel titanio, las podemos usar para trabajar en conductos curvos. Las presentaciones comerciales son extra series 8 y 10, primera, segunda y tercera serie. Y las longitudes son 21, 25, 28 y 31 milímetros. La cinemática de estas limas H o Hestrom la cinemática va a ser de limado. ¿Cuáles son los tiempos de la cinemática de limado? Es introducción, tracción contra las paredes del conducto, movimientos de vaivén y finalmente retiro del conducto radicular. Nuevamente vamos a recordar cinemática de limado. Repito, número 1, introducción al conducto radicular. Número 2, en sentido horario, tracción contra las paredes del conducto hasta ensancharlo y limpiarlo. Y finalmente, el tercer tiempo es retirarlo del conducto. Número 2, cinemática de ensanchado, es introducción al conducto. Giramos un cuarto de vuelta en sentido de las manecillas del reloj y retiramos. Volvemos a repetir cuantas veces sean necesarias hasta que el instrumento quede holgado dentro del conducto, quede flojito dentro del conducto radicular. Número 3, cinemática oscilatoria. Esta cinemática oscilatoria consiste en movimientos de impulsión y movimientos en sentido horario y antihorario de un cuarto de vuelta mientras vamos llevando el instrumento al interior del conducto, tercio cervical, tercio medio hasta el tercio apical. Luego retiramos del conducto radicular y volvemos a repetir. Esta cinemática oscilatoria puede realizarse de manera manual o ayudándonos de un micromotor endodóncico, como veremos a continuación. Otras cinemáticas importantes en endodoncia son la rotatoria. Las limas se colocan en un contraángulo de micromotor endodóncico, el cual regula las revoluciones por minuto y los instrumentos giran 360 grados. O sea, es un giro completo, continuo. Aquí tenemos como ejemplo la ProTaper Finishing 2 o lima de acabado. Otra cinemática es la reciprocante. En esta cinemática los instrumentos van a girar en sentido antihorario 150 grados y luego van a girar 30 grados. Cuando se cumplan o se completen 3 ciclos estaremos obteniendo 360 grados. En este ejemplo tenemos a la lima Reciproc R25. También ahorita veremos a la Wave One, la cual gira en sentido antihorario 170 grados y después en sentido horario 50 grados, completando en esos 3 ciclos los 360 grados. Además de las limas endodóncicas, vamos a usar fresas Gates-Glidden, las que tenemos en esta imagen superior izquierda, cuya parte activa tiene forma de flama o de llama. Consta de un vástago y de un mango. En el mango hay unos canales que nos indican el número del instrumento. Del número 1 al número 6. El número 6 va a presentar 6 canales. Estos instrumentos, estas fresas Gates-Glidden, la número 1 va a tener un diámetro en la parte activa parecida a una lima número 50. La número 2 al diámetro equivalente a una lima 70, la 3 a la 90, la 4 a una lima 110, la 5 a la 130 y la número 6 va a tener un diámetro de 1.5 milímetros. Por otra parte, las fresas piso se usan para desobturar la gutapercha cuando vamos a colocar un poste o endoposte. Estas fresas piso tienen forma cilíndrica y de igual manera en el mango tienen unos canales que indican el número del instrumento
del 1 al 6. La fresa número 1 equivale al diámetro de una lima número 70. La 2 equivale al diámetro de una lima número 90. La 3 a la lima 110. La 4 a la lima 130. La 5 a un calibre 1.5 milímetros. No existe la lima 150, pero el diámetro de este instrumento sería de 1.5 milímetros. Y de la número 6 sería 1.7 milímetros. Antes de analizar, de estudiar, de comprender las técnicas de instrumentación, entender que no todos los órganos dentarios tienen los mismos diámetros en relación a los conductos radiculares. Por lo tanto, Castellucci en su libro de endodoncia clasifica, de acuerdo al tamaño de los conductos, a estos en diferentes tamaños: pequeños, medianos y grandes. Dentro de los conductos pequeños tenemos a los incisivos inferiores, a las raíces bucales y sus conductos de los molares superiores, y a las raíces mesiales con sus conductos en los molares inferiores. ¿A quienes les llama Castellucci conductos medianos? A los premolares superiores y a los primeros premolares inferiores. Y los que están dentro de la categoría de conductos grandes son los incisivos centrales superiores, incisivos laterales superiores, caninos inferiores y las raíces palatinas de los molares superiores y las raíces distales de molares inferiores. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo relacionado con el tema instrumentación y estandarización de los instrumentos endodóncicos.